Mis queridos participantes del proyecto Actuemos Juntos, reciban de antemano un cordial saludo de su asesor psicosocial, Mario Salgado. En el día de hoy vamos a trabajar un tema maravilloso, un tema muy importante, como todo lo que hemos venido desarrollando para nuestro crecimiento personal, profesional y familiar. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de expresión de sentimientos y la comunicación asertiva, pero orientado a la familia. Entonces, muy atento en estos minuticos con este breve video en el cual vamos a explicar, por ejemplo, el concepto de familia, todo lo que tiene que ver con consejos para la sana convivencia, la resolución de conflictos, cómo resolverlos. También aprenderemos cuáles son las etapas que conlleva la resolución asertiva de un conflicto y también esos valores a tener en cuenta para poder desarrollar adecuadamente una convivencia familiar. Entonces, iniciemos. Vamos a hablar, como les decía en la introducción del video, de la convivencia familiar. Queremos que aquí centremos nuestra mirada en este segundo concepto, familia, para lo cual vamos a empezar a generar una serie de definiciones, pero no sin antes de definir un tema que consiste en la asertividad, porque hablamos de una resolución, de un resolver de manera asertiva las dificultades que se nos presentan, especialmente en el contexto del hogar. Entonces, vamos a entender por asertividad como la capacidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, o sea, sincera, abierta, directa y adecuada, logrando manifestar lo que queremos, sin atentar contra los demás y negociando con ellos su cumplimiento. Como podemos ver, es un concepto bastante amplio que tiene una serie de elementos muy importantes, como por ejemplo, de qué forma, de qué manera nos dirigimos, de qué manera vamos a resolver ese conflicto. Tiene que ser de una manera amable, de una manera sincera, abierta, o sea, dispuesto a escuchar al otro o dispuesto a escuchar cuáles son las indicaciones, cuáles son las molestias, cuáles son, de qué manera esa persona está percibiendo la dificultad. Quizá la está percibiendo de una manera muy diferente a como tú la percibes y eso de pronto es los que los tiene alejados de llegar a un consenso. Entonces, ahora sí, vamos a definir entonces el término de familia. Familia es un concepto muy grande, pero muy importante para nuestra sociedad, para nuestro crecimiento, para nuestra historia, pero también para nuestro presente. Mucho más en este momento donde la gran mayoría de nosotros asumimos que la familia se convierte en un bastón, en un soporte muy importante para salir adelante en medio de estas dificultades, especialmente las llamadas COVID-19, la llamada aislamiento, la llamada cuarentena. Entonces, vamos a definir que familia es el núcleo de la sociedad. Quiere decir que es el centro, que es el motor de la sociedad. Y es la institución también donde se van a formar los siguientes conceptos o valores o estilos de vida. Y el primer concepto que se forma es el concepto de creencias. Es en la familia donde nosotros decidimos, pero también donde aprendemos cuáles son esas creencias que me van a fundamentar, que van a servir de soporte, de qué manera me relaciono, de qué manera aprendo, cuál va a ser, cuál es mi historia, cuáles son esas personas y diferentes formas y estilos de vida con el cual yo voy aprendiendo como guía. El papá, es mamá, es un contexto más amplio como el barrio, como la cuadra, como los vecinos. Todos son entes socializadores. Quiere decir que todos estos entes influyen en nuestro crecimiento, pero muy importante, perdón, esas creencias, porque van a ser el soporte, van a ser la base. Seguidamente encontramos también el término de personalidad. Personalidad como esa estructura que me va a permitir desenvolverme en el medio,
desenvolverme en cada uno de los escenarios donde tengo la oportunidad de estar. Y uno de los escenarios puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser el trabajo, puede ser incluso mi relación sentimental. Entonces, aquí vamos nosotros dentro de la familia delineando cuál es mi estilo de personalidad. Y también los valores. ¿Cuántos no hemos dicho que los valores empiezan por casa? ¿Cuántos de nosotros no sabemos que los valores se aprenden, se enseñan y se pulen en el hogar? Pues bien, vamos a determinar cuáles son los cuatro principales valores que le van a dar significación a mi estilo de vida, significación a mi personalidad, fundamentado en las creencias que tengo de ella. Entonces, encontramos que un primer valor es la alegría, es en el hogar donde aprendemos a sonreír, es en el hogar donde aprendemos a sanar, es en el hogar donde aprendemos también a perdonar. Otro concepto u otro valor es generosidad. ¿De qué manera yo me dono al otro? ¿De qué manera yo me brindo al otro para su crecimiento? Para un crecimiento personal, pero también comunitario. Otro valor, y quizás uno de los más importantes, es el respeto. Es definir dentro del hogar figuras de autoridad. Yo aprendo a respetar en el hogar. Yo aprendo a respetar a los adultos en el hogar. E inclusive yo me aprendo a respetar a mí mismo dentro del hogar, según el modelo que vea de papá y mamá. Y finalmente, y no menos importante, encontramos la sana convivencia. La sana convivencia tiene unos conceptos también muy importantes que vamos a compartir en la siguiente diapositiva. Encontramos aquí unos consejos, son 4 tips o 4 consejos que queremos regalarte en este video para establecer, para desarrollar, para afianzarnos en una sana convivencia. El primero es tiempo de calidad. Ya lo habíamos revisado en videos anteriores. Qué importante es un tiempo de calidad. Tú puedes pasar 10 horas en el hogar, pero quizá de esas 10 horas ni siquiera un segundo al lado de los tuyos, porque estás metido en el celular, porque estás metido en una serie de televisión, porque inclusive estás también realizando trabajo en casa. Es importante por lo menos tomarnos unos 30 minutos en el cual te preocupes por el otro, en el cual te sientes, en el cual le escuches. Y en esta segunda parte encontramos entonces el segundo consejo, aprender a escuchar. No es solamente un ejercicio de hacer silencio, de prestar nuestros oídos para recibir la información que la otra persona nos está diciendo o aquella señal que nos está emitiendo. Escuchar va más allá. Escuchar es hacerme partícipe de la vida del otro. Yo te escucho en la medida en que razono, en la medida en que elaboro, en la medida también en el cual me brindo a ti para ayudarte a resolver una dificultad, un inconveniente. De pronto te sientes sola, esa persona que está a un lado y escuchando se puede resolver ese vacío, esa soledad. Entonces, el escuchar es un ejercicio de mucha paciencia, es un ejercicio de también hacer silencio y de prestarse no solamente en los oídos, sino todos los sentidos dispuestos y dirigidos a atender la petición que la otra persona me está realizando. Tercer consejo, realizar actividades juntos. Qué importante es jugar, qué importante es compartir actividades dentro del hogar, qué importante es establecer momentos y espacios donde la otra persona se sienta, que no es un hotel, que no está en una pensión donde solamente se come, se duerme, se levanta, se baña y se va a trabajar. No, que se sienta ese calor humano, que se sienta que hay un espacio especial donde nadie puede interrumpir ese espacio, ni las llamadas, ni los vecinos, ni los amigos. Un espacio de calidad. Y un cuarto y último consejo es apoyar en las labores del hogar. ¿Cuántas mamás no se sienten esclavas? ¿Cuántas mamás o cuántas mujeres en el hogar no se sienten que solamente son valoradas en la medida en que producen? ¿Cuántas mujeres tristes, calladas, porque asumen que esto les tocó, porque si no los hace ella, no los hace nadie?
porque para evitar una mala cara, un mal gesto o incomodarte, no te piden el favor. Desde hoy yo te invito a ti que estás viendo este video, no solamente esperar que la otra persona que hace los quehaceres en el hogar te pida el favor de que le ayudes, sino que sea tu iniciativa, que salga de tu corazón tomar alguna de las actividades que se desarrollan dentro del hogar. Verás cómo mejora y cómo sana esa convivencia. Y seguimos adelante en este hermoso tema de resolución de conflictos. Y para ello, entonces, vamos a definir precisamente en qué consiste el conflicto, en qué consiste esta resolución. Nos dice la diapositiva que muchas personas relacionan la palabra conflicto a situaciones o sentimientos negativos, dolorosos y difíciles de la familia, que incluso quisieran olvidar. Lo cierto es que son situaciones que hacen parte de nuestro actuar y en otras no tantas ocasiones obedecen a momentos imprevistos que debemos resolver. Entonces, hay situaciones que indiscutiblemente no las esperamos. Hay conflictos que se presentan en el hogar a causa de un error, de una falla, de una negligencia de alguno de sus miembros. Algo que también puede ser temporal, puede ser un tiempo que genere esa alteración en el hogar. Pero muchas veces definimos la palabra conflicto de una forma errada y creemos que el hecho de tener conflicto es que estamos mal, en que nada nos sale bien, en que somos unos fracasados y empezamos a incluirle una serie de valores emocionales que no corresponden. La palabra conflicto, la palabra problema es una situación. Que tú la asumas como negativa, ya eso es muy diferente, dependiendo de lo que haya sucedido. Como dolorosa, hay situaciones dolorosas que también generan conflicto. Como difíciles, también. Pero eso no quiere decir que dejemos de afrontar problemas, que dejemos de afrontar situaciones, porque sencillamente la palabra conflicto está, es inherente, o sea, está introducida en nuestro diario vivir. Siempre vamos a afrontar un conflicto. Y el ejemplo más claro de ese conflicto son conflictos o situaciones que nosotros no decidimos. El COVID-19 no lo decidimos nosotros. El aislamiento tampoco lo decidimos. Pero resulta que en medio de ese aislamiento y de esa cuarentena estamos preservando algo más importante que es la vida. Entonces, la resolución de un conflicto nos puede llevar inclusive a fortalecer, a establecer o a conservar nuestra vida, el valor más importante con el cual tú y yo gozamos actualmente. Y seguimos aprendiendo entonces así a resolver los conflictos. Y aquí vamos con una serie de valores, una serie de ítems que nos van a permitir aprender a cómo resolver esos conflictos. Primero, a tener en cuenta, valorar la comunicación. Comunicarse siempre va a ser importante y va a estar en la escala, va a estar de primero, porque a través de la comunicación podemos entender a esa otra persona y podemos llegar a un consenso o a un acuerdo. Autocontrol. Es necesario al escuchar, es necesario al querer resolver un problema, autocontrolarnos. Para eso, lo importante es tener en cuenta que la otra persona puede aportar y mucho, y que no solamente es desde mi concepto, son desde mis ideas que podemos llegar a una resolución de esa problemática. Entonces, autocontrolarse especialmente en aquellos sentimientos fuertes como la ira y como el enojo. Mantener una disposición de escucha. Ya lo habíamos revisado anteriormente, pero nuevamente aquí aparece, claro, porque es muy importante aprender a escuchar, una escucha activa, no solamente un silencio donde prácticamente decimos, habla para ver qué tienes que decir. No, un silencio donde la otra persona sienta que es importante el concepto que está dando. Actitud corporal que transmita seguridad y respeto. No es lo mismo si yo te digo, bueno, cuéntame cuál es tu punto de vista, qué es lo que pasó, nárrame los hechos.
según como tú los percibiste, como tú los viviste. A que yo venga en una actitud fuerte, en una actitud grosera, en una actitud distante a decirte, sí, por ejemplo, bueno, cuéntame, habla. De esa manera inmediatamente estoy lanzando un mensaje diferente, un mensaje de discordia, un mensaje de división. Cultivar la confianza. Aquí es muy importante la verdad, la sinceridad y una serie de valores que más adelante vamos a revisar y que se forman en casa. Por eso es tan importante la familia. Actitud de cooperación para lograr un acuerdo. Hay que ceder, hay que cooperar. No es solamente tu razón, sino las razones de las otras personas, tenerlas en cuenta. Asumir que en algunos momentos pueden ocurrir situaciones de conflicto. Todos en la vida estamos propensos a encontrarnos dentro de un conflicto, sea laboral, sea familiar, sea de convivencia, en fin. Así que hay que estar preparados para tener una actitud proactiva, una actitud asertiva. Acuérdate, una actitud alegre frente a la vida y expresar tu punto de vista con respeto, sin herir y sin ofender a la otra persona. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Existen tres etapas que queremos revisar muy rápidamente a continuación. La primera etapa para resolver un conflicto, reconocer la presencia de una tensión. Muchas veces creemos que el conflicto es cuando se destapa el problema. No, tú y yo sabemos que muchas veces ya percibimos cierta molestia, cierta inconformidad. Es en ese momento donde ya tú identificaste la tensión. No dejes, perdón, que eso crezca. Es el momento de sentarte con la persona afectada, con las personas afectadas y revisar esa tensión, esa incomodidad. Número dos, dialogar entre las partes para definir el origen del problema. Aquí ya nos sentamos, aquí ya establecemos canales de comunicación para que cada uno exponga su punto de vista, su percepción, sus sentimientos. Y tercero y último, sugerir soluciones y alternativas. Entre más alternativas se tengan, más fácil se va a llegar a la solución de ese conflicto. Por eso es importante que todos aporten para que así poder llegar a un común acuerdo. Finalmente, encontramos una serie de valores importantísimos para poder desarrollar una convivencia familiar, social, comunitaria, que nos lleve a desarrollarnos como seres humanos plenos, que nos lleve precisamente a alcanzar esas metas propuestas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, o sencillamente a resolver una dificultad. Encontramos entonces que un primer valor y el cual se forma en casa es la empatía. La empatía es esa necesidad, esa postura de ponerme en los pies, en los zapatos del otro, entender a la otra persona desde lo que ella está viviendo, entenderla sin juzgarla, sin reprocharle. Número dos, la solidaridad, trabajar en equipo, trabajar por el bien común, no solamente por el bien personal, porque de lo contrario sería no solidaridad, sino egoísmo. El respeto, qué importante es respetar, qué importante es respetar precisamente a esa otra persona, la integridad de esa persona, los valores de esa otra persona. El perdón. Y aquí tendríamos para hacer no un video, sino muchos videos. Perdonar, hasta 70 veces 7. Perdonar. Muchas veces creemos que el perdón es igual a la reconciliación y son dos conceptos totalmente diferentes. El perdonar es sacarme ese enojo, sacarme esa espina, ese clavo que tengo en el corazón, ese resentimiento, ese odio hacia esa otra persona y brindar esa caridad, es un gesto de caridad el perdonar. Y finalmente encontramos el valor de la responsabilidad. Y con esa responsabilidad, créanme que si lo seguimos cultivando en el hogar,
mamá, papá o la persona que está a cargo del hogar no se va a sentir con un peso sobre su espalda. Lo va a hacer con amor. Quizás nunca te va a decir de que el tema de familia, de que la familia le ha generado un desgaste bastante fuerte. Nunca te lo va a decir mamá, nunca te lo va a decir papá, porque lo hacen con amor. Pero créeme que funcionaría mejor este hogar si asumimos responsabilidades dentro del mismo y no delegamos todas las obligaciones del hogar a una sola persona. Bueno, mis queridos participantes de proyecto Actuemos Juntos, es un honor, es un agrado poder compartir este tema con ustedes. Espero que haya sido de muchísimo agrado y que sea de buen provecho. Recuerda, actuemos juntos. Gracias por toda la atención prestada.